The Good Boss o El Buen Patrón es una película cómica española escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa. Se trata de una aguda sátira al mundo corporativo que este año batió el récord del número de nominaciones a los premios Goya. En la edición número 36 que se llevó a cabo en febrero, tuvo 20 opciones de triunfo y se llevó 6 estatuillas a Mejor Película, Director, Actor, Guión Original, Banda Sonora y Edición. Este 26 de agosto la producción llegará al Quad Cinema y BAM de Nueva York, al Laemmle Royal de Los Ángeles y también a Boston, San Francisco y Washington. Más adelante, el 2 de septiembre, estará en el resto de los Estados Unidos. El personaje principal, interpretado magistralmente por Javier Bardem, es Julio Blanco, el carismático y manipulador dueño de una fábrica de básculas industriales localizada en una provincia española. Él interfiere en la vida de todos sus empleados con el fin de obtener un premio a la excelencia. El realizador y yo hablamos de manera virtual sobre esta película, que por favor les digo, véanla si tienen oportunidad porque es magnífica. Vean esto. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Joshua. Debo decirte que estoy gratamente impresionado con esta película por los muchos temas que toca y de este modo tan grandioso, con este tipo de humor. Y quiero saber cómo fue establecer precisamente ese tono. El tono, la verdad, es que esa mezcla que tiene la película, ¿no? Que yo creo que es a lo que te refieres, esa mezcla de, bueno, de drama, de comentario social, de retrato de una realidad pues muy deteriorada, ¿no? Como es la del paisaje laboral, ¿no? Y de las relaciones también entre jefes y trabajadores y también entre trabajadores, ¿no? Ese retrato, digamos, o ese relato, es verdad que unido al tono que tiene la película, que es cierto que tiene un humor bastante afilado por momentos, ¿no? Bastante, que a menudo ese humor sucede en las situaciones más dramáticas y más conflictivas, ¿no? En realidad esa mezcla, que es lo que da el tono, venía, ¿cómo decirlo? Venía casi sola con la historia, ¿no? Es decir, estaba en el ADN de la historia, ¿no? O sea, no fue una persecución, no es que yo tratara de imponerle el humor a la historia, sino que venía con ella, ¿no? Ya desde el punto de partida, que era ese personaje protagonista, ¿no? de Julio Blanco, ese buen patrón, la manera que él tiene de relacionarse con los empleados, ¿no? La manera que tiene de meterse en su vida privada de esa manera tan descarada. Pues eso era una cosa que efectivamente a mí me pasaba lo mismo. Yo cuando lo imaginaba me reía y a la vez pensaba, qué horror. Sí, claro. Tan terrible. Ese es el tono. O sea, es decir, el personaje me regalaba eso, me regalaba el tono, y a partir de ahí en la escritura del guión pues solo tuve que seguir esa estela, digamos, ¿no? De combinar, bueno, pues lo terrible de las cosas que pasan en la película con ese humor tan descarnado, ¿no? Tenemos problemas peores. Mira, Jess, otra vez. Te veo con la cabeza al otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer dice que necesita aire. Le compro una botella de oxígeno o qué cojones hago yo. Y Javier Bardem toma este papel y lo hace suyo de una manera poderosa. Es el señor Blanco, sin lugar a dudas, en 3 minutos uno ya está con él. Verlo apoderarse de este rol, verlo ejecutarlo de esa manera tan hábil, ¿cómo fue para ti? Él se siente comodísimo en el personaje, ¿no? Es como si se pusiera un traje que le cae muy bien, muy cómodo, donde puede mover los brazos, donde puede mover el cuerpo, ¿no? Y él se siente así de cómodo en el personaje, ¿no? Esto fue desde el comienzo, ¿no? Yo creo que él cuando leyó el guión, bueno, pues tuve la suerte de que le gustó muchísimo y se sintió muy atraído por la historia, por lo que cuenta, por el tono y también por ese personaje, ¿no? Que es donde al final se va a mover, ¿no? Se va a desempeñar. Y es verdad que le interesó esa ambivalencia del personaje, ¿no? Y rápido lo hizo suyo, ¿no? Yo creo que es un personaje identificable, es decir, que por un lado todos hemos conocido, creo, a gente como él en algún momento, ¿no? Todos hemos comido en un asador, ¿no? En un restaurante como ese al que él lleva a sus empleados, ¿no? Con un tipo así, ¿no? Y entonces hay algo cercano en él, hay algo identificable, pero a la vez había que crearlo, ¿no? Claro, y bueno, pues ahí empezó el trabajo con Javier, empezamos a buscar juntos pues la manera de moverse del personaje, la fisicidad, ¿no? En eso Javier es muy bueno, ¿no? Y siempre trae cosas muy buenas para el personaje que hablan mucho de él, ¿no? En este caso
me encantaba la manera en la que él se relaciona con los otros personajes, cómo les toca, cómo les agarra, cómo ya los posee, ¿no? De alguna manera es como que se apropia de ellos, ¿no? Son propiedad suya por la manera en la que los manipula, ¿no? Pero también físicamente, no solamente psicológicamente o como hace el personaje en la película, ¿no? También él trae todo eso, ¿no? Así que fue un trabajo, pues como ha sido en otras películas, muy detallado, muy fino, muy divertido, muy de encontrar cosas reconocibles, modular algunas, matizar otras, algunas dejarlas libres, y todo eso pues un poco mano a mano, que es un placer, ¿no? Porque además el trabajo con Javier es fantástico. ¿Y esas? Las nuevas. ¿Te acerco? No es buena idea. Lo que me dices me hace pensar en algo que sentí durante mi exposición al film, y es el tema de las dinámicas del poder. Porque desde el privilegio, el señor Blanco cree tener ese poder, pero también hay un personaje que se revela y que llega a adquirir un poder que en cierto momento es más grande que el del señor Blanco, y nadie se espera eso. Entonces es como una reivindicación, como una explicación de esas dinámicas del poder, cómo pueden cambiar en cualquier momento. Háblame de eso, por favor. Sí, yo creo que, o sea, lo has explicado muy bien, ¿no? Es en el sentido de que la película habla mucho de eso, ¿no? De las dinámicas de poder, de cómo cuando tenemos algún poder sobre los demás, todos somos susceptibles de usarlo, ¿no? En mayor o menor medida. Hasta dónde lleguemos depende de cada uno, de su ética, El señor Blanco está dispuesto a cruzar muchas líneas rojas, ¿no? Para obtener ese premio tan ansiado, ¿no? Precisamente a la transparencia empresarial y a la bondad empresarial, ¿no? Justo para conseguirlo a cualquier cosa, ¿no? Que esté en su mano, ¿no? Eso es lo atractivo y lo paradójico del personaje también, ¿no? Pero junto a eso mencionas una cosa que para mí es muy importante, que es cómo de alguna manera, en mayor o menor medida, todo ese elenco, esa constelación de personajes que a priori no son rivales para él, son personajes que para él considera que son personajes pequeños, ¿no? Porque uno es un trabajador al que echaron y acampa fuera, ¿no? Casi para él es casi un loquito, ¿no? Una becaria recién llegada a la empresa, ¿no? Un trabajador inmigrante que tiene una cierta responsabilidad, pero tampoco es un puesto de gran importancia. Y la película, en cierto modo, también cuenta cómo cada uno de esos personajes, desde su pequeño espacio de poder, se van haciendo fuertes, ¿no? Y cada uno de ellos a su manera le va confrontando, ¿no? Entonces, hay una cosa para mí muy interesante, ya cuando escribía, y que luego intentamos llevarla en cada plano y en cada... cómo la película de alguna manera cuenta cómo Blanco, que es un señor acostumbrado a tener el control y el equilibrio de todo, ¿no? En su vida familiar, en su vida profesional, o sea, todo el mundo más o menos hace lo que él quiere, como en esta semana precisamente que cuenta el film, la película, como en esta semana él empieza a perder el control de las cosas, ¿no? Como el equilibrio que él perfectamente ha conseguido en su vida profesional y personal empieza a perderse, ¿no? A desbalancearse, y cómo intenta recuperarlo, ¿no? Pero en gran medida es porque esos personajes que citaba, así que van diciéndole de alguna manera una cosa tan sencilla como no. Exacto. Que es catártico, ¿no? Porque el tipo no está acostumbrado a que le digan que no, con lo cual cuando escucha un no de un personaje que para él es inferior realmente, dice, ¿cómo no? ¿Cómo este tipo se me está sublevando, ¿no? Entonces, esto que al principio le hace gracia y cree que lo puede manejar, pues se va convirtiendo en una deriva, bueno, pues muy peligrosa, y en la que él va perdiendo cada vez más el control y las formas. Oídos mal, en el megáfono. Y tuve otitis de pequeño y los tengo muy sensibles. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? En este mundo dominado en taquilla por las películas de Marvel, con sus finales esperados y felices, debo decirte, y esto sin hacer ningún tipo de spoilers, que cuando vi el final de tu película sentí una satisfacción profunda y un gran afecto por ti por haber decidido terminarla del modo en que la terminas. ¿Fue difícil o fácil esa negociación interna para concluirla de ese modo? Bueno, yo creo que fue fácil, o sea, no, fíjate que es un final, o sea, no fue fácil encontrarla, porque antes tenía otros finales para la historia, y cuando apareció ese es verdad que me enamoró y sentí que era el final que debía tener la película, ¿no? Porque también otra vez representa aún a muchas de las cosas que se han contado, ¿no? De la injusticia, de los falsos equilibrios, ¿no? Desde lo físico, ¿no? El tipo está colgando su premio ahí, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que recogen muchas ideas en la película, me parecía muy bueno en ese sentido, con un cierto nivel de ambigüedad. O sea, creo que es un final abierto y a la vez es cerrado. A mí esos finales me gustan, ¿no? No me gustan los finales completamente abiertos, porque hay veces que... Pero sí me gusta cuando respetan al espectador, le dejan espacio, pero a la vez hay una dirección muy clara, marcada, ¿no? Yo creo que eso es lo que sucede en ese final. Es un final que a mí también me gusta, te agradezco mucho que
lo valores, porque para mí es un final, además es un final arriesgado también, porque es un final con un plano largo, sostenido, que yo sé que, bueno, me puede parecer a priori anticlimático, ¿no? Incluso cuando lo rodaba decía, este plano es largo, para hacer el último plano de la película. Pero me acordaba también de grandes películas con finales de ese estilo. Me acordaba de una película de Fat City del maestro Huston, que acaba con un maravilloso plano larguísimo, ¿no?, sobre Stacy Keach. Y decía, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que si el público llega a este momento metido en la película, este final lo va a disfrutar, ¿no? Y siempre he sentido en las proyecciones que ha sido así. Es un final que genera reacciones. Mira, Jess, está fatal. Los problemas que yo tengo con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. Mi última pregunta tiene que ver precisamente con el público europeo, el público latinoamericano, el público estadounidense. Reaccionan distinto, tienen sensibilidades distintas. Sin embargo, últimamente, gracias a esa ruptura de barreras, estamos como abriéndonos más a muchas formas de expresión. ¿Tú cómo ves la experiencia de compartir tu film con el público estadounidense? No, he tenido con la película, la he acompañado en algunos estrenos, algunos festivales. De hecho, en Estados Unidos la acompañé también, ¿no? La película fue la entrada española para el Oscar y estuvo en el shortlist final de las 15 películas preseleccionadas al Oscar. Fue una pena, nos quedamos ahí al borde, pero yo presenté la película en Nueva York, en Los Ángeles, en varias, y siempre me quedo en esa proyección, porque para mí es la película nueva, ¿no? Desde otros ojos, ¿no? Desde los ojos de una audiencia, en este caso norteamericana. Me pasó en Francia hace un mes que estrenamos la película, en algún otro país también, ¿no? Entonces siempre es un placer, ¿no? Y es verdad que yo siempre he estado muy tranquilo con eso, ¿no? Siempre es la pregunta que se hace, ¿no? ¿Esto cómo viaja, ¿no? ¿Cómo se entiende? Yo creo que cuando las películas hablan de los asuntos esenciales que nos afectan a todos, ¿no?, lo cultural, lo coyuntural está en la superficie, queda arriba, ¿no? Tiene que ver con cómo viste el tipo, con qué coche tiene, pero realmente lo que pasa por dentro de los personajes, que es con lo que uno empatiza y vive una película, que en este caso es todo lo que hemos hablado, ¿no? El poder, el miedo, la ambición, ¿no?, que es una de las y muchas emociones que podría enumerar y que están en esa, son comunes, ¿no? Es decir, que no son comunes al público norteamericano, aquí al español, al francés, al latinoamericano. Entonces, realmente siempre he tenido el placer enorme de ver la película a través de esos ojos y de sentir que la disfrutaban, y luego en los coloquios que el tipo de preguntas, el debate, la discusión era siempre la misma, ¿no? Había una comprensión perfecta de la historia. Eso siempre me tranquilizaba y a la vez... Y así fue, ¿no? Luego siempre hay diferencias porque esa sí es cultural, ¿no? Hay públicos más efusivos, ¿no? Creo que dependiendo del país, ¿no? El público norteamericano es un público muy efusivo. A mí me encanta porque exterioriza sus emociones sin complejos, ¿no? A veces el público español es un poquito más reservado, ¿no? Y así es, ¿no? Y eso yo después de muchas películas lo he ido comprobando, así que me gusta siempre comprobar eso. Pero ya digo, siempre ha sido una comprensión de la película muy buena. A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta. Yo creo, y para concluir esta entrevista, te digo que la película tiene la capacidad de llegarle a todo el mundo más que otra cosa, porque es excepcionalmente buena. Es increíble, me arrancó carcajadas, me cuestionó y me generó preguntas, y eso es lo que el cine, el buen cine, debe hacernos. Muchas gracias por tu tiempo. Agradezco muchísimo. A ti. Un placer.